Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie uno y otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Dios. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Amén. Ha sido un recorrido maravilloso para mí pasar por este libro de Josué y encontrar tanta riqueza del Señor que estaba ahí y que el Señor la está compartiendo con nosotros en este tiempo. Ha sido lindo, ha sido una bendición. Algo ha ido sucediendo capítulo a capítulo, sobre todo en el 4, en el 6, en el 7 y ahora en el 8, que es un tanto paradójico. Si ustedes van revisando la escritura, se recordarán que en el capítulo 4 hubieron 2 monumentos de piedra, ¿se acuerdan? Un monumento en el fondo del Jordán y un monumento fuera del Jordán, 12 piedras levantadas en testimonio a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego avanzamos y en el capítulo 6 corresponde las vueltas de Jericó y termina el capítulo con todas las murallas de la ciudad hechas un montón de piedras, ruinas. También nos gozamos en el capítulo 6 de saber que el fuego fue tan poderoso destruyendo murallas, tan poderosa es la gracia y la misericordia del Señor en medio de la destrucción, que en todo ese muro y toda la ciudad cayó, excepto la casa de Rahab la ramera, que vivía en los muros de Jericó. Ese es el gran poder del amor del Señor. Pero el capítulo 6 termina entonces hablándonos de un montón de piedras. En el capítulo 7, tristemente revisamos en el sermón pasado que la gracia tiene disciplina y que la disciplina es el vehículo por el cual la gloria del Señor ha de ser extendida. No hay evangelio sin disciplina. No hay gracia sin disciplina. Y fuimos muy tajantes al respecto en decir que somos muy contrarios, plenamente contrarios a la doctrina que manifiesta que el salvo es siempre salvo, haga lo que haga. Eso es un error, es una herejía propiamente tal, porque se contradice con la doctrina de la santidad de Dios, de la disciplina de Dios. Y el Señor Dios está trabajando en nosotros en un proceso de santificación. Y si nos tomó por hijos, nos reprende y nos castiga. Esa es la disciplina del Señor. Pero la disciplina del Señor no es extirpativa. ¿Se acuerdan de esa palabra? No extirpa los miembros,
no expulsa los miembros, no corta los miembros, porque si no terminaría una iglesia automutilada. Si cada uno de nosotros empieza a sacar los trapitos al sol, soy el primero en salir, chao. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos? La disciplina del Señor provoca restauración. Va cicatrizando heridas, va abonando la tierra, va trabajando con su amor, con su misericordia, hasta que esa persona vuelva a restaurarse y ser útil para los fines del Señor. Esa es la misión de la disciplina. En definitiva, el capítulo 7 termina con un montón de piedras. Acán, su familia, miren, yo anoté aquí todo lo que le pasó. Acán, recuerdan en el capítulo 6, cuando destruyen Jericó, estaba toda la riqueza de ese pueblo destinada a los tesoros sacerdotales, se habían que sacarlo y lo demás todo destruido. Le ordenó Dios que no tomaran nada y Acán tomó y escondió. Ya hablamos de las cosas ocultas que a veces están en nuestro corazón, ¿cierto? Él tomó de eso, lo enterró y trajo maldición porque Dios lo había prohibido. Dios dijo no tomen nada y eso le costó la vida a 36 hermanos judíos. Imagínense cómo quedó el pueblo, 36 personas decimos, pero eso súmele su familia. Los tíos, los abuelos, cómo ese germen fue creciendo, el odio, el rencor, el rechazo. Imagínense que Dios decía, ya no importa Acán, devuelva eso, ya hagamos borrón y cuenta nueva. ¿Y qué pasó con los 36 que murieron? ¿Cómo le explicamos a su esposa? ¿Cómo le explicamos a una madre que vio morir a su hijo? ¿Cómo le explicamos a un abuelo que vio morir a su nieto? ¿Cómo lo explicamos? No había explicación, ¿cierto? Entonces eso iba a dejar siempre una raíz de amargura. Por eso la disciplina tiene que venir y muere Acán. Y murieron en esa ocasión 36 hermanos judíos. Le costó la vida a Acán, le costó la vida a sus hijos, le costó la vida a sus hijas, le costó la muerte de sus animales, le costó la destrucción de su tienda. En definitiva, todo cuanto tenía quedó bajo las ruinas de piedra y quedaron sin vida, muertos por el juicio de Dios en el valle de Acor. Y podríamos decir, oh Dios, ahí entonces no se cumple el principio de la misericordia, los dejó ahí juzgados, con juicio murieron, pero eso tampoco es verdad del todo, porque recuerden que las historias de la Biblia son tipología de lo que es el Evangelio. ¿Qué es lo que va a hacer el Evangelio? El Evangelio no viene a tirarle un montón de piedras encima de su pecado, viene a buscar la solución al pecado. Por eso que en Oseas el Señor Dios profetizó, dice que desde ese montón de ruinas del valle de Acor, desde ese valle de Acor se va a transformar en valle de esperanza. Una puerta de esperanza, una puerta al gozo, porque siempre en Dios hay esperanza de restauración. Bien, ahora en el capítulo 8 vamos a ver que Dios los va a direccionar. Ha quedado juzgado el pecado de esa familia, ha quedado en libertad el pueblo de ese terrible pecado de Acán, pero miren cómo parte el capítulo 2 en el capítulo 8, en el versículo 2. Si tan solo Acán, digo yo, hubiese esperado con fe. Le faltó la paciencia, le faltó creer a lo que Dios estaba prometiendo. El versículo 2 del capítulo 8, le recuerdo, Acán ya murió. Ya está muerto. Y está muerto todo lo que ya dijimos que murió. Pero miren lo que dice el versículo 2. Ahora les corresponde ir por esa ciudad. Voy a leer el 1 para darle contexto. 8:1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai, la misma ciudad donde habían perdido. Le dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Están leyendo, cierto? Harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó, o sea, los vas a destruir.
Lean por favor ahí lo que dice. ¿Cómo me gustaría tener a Acán aquí al frente y decirle, mira lo que dijo Dios? ¿Qué necesidad había de tomar un lingote de oro, tomar la riqueza, tomar el manto? ¿Qué necesidad había si Dios pensó en todo? Vean lo que dice el versículo 2 entonces. Mira, yo he entregado en tu mano al rey, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. O sea, entren, van a vencer y toda la riqueza que encuentren es para ustedes. Qué terrible, ¿no? Qué terrible cuando las cosas que tenemos en nosotros nos detienen la bendición y entramos en un camino de maldición. ¿Qué pasó con Acán? Entró en un camino de maldición. Cuando Dios ya les había dicho que ellos tenían bendito, que iban a tomar toda la tierra, era todo de ellos. ¿Había necesidad de ocultar eso y con eso afectar a toda su familia? ¿Había necesidad? ¿Por qué escuchó su corazón y no escuchó la voz de Dios? ¿Por qué le tiramos la oreja a Acán? Ya no podemos. Pero aquí en el secreto, usted solito, cuando vengan sus pensamientos, usted tírese la oreja solo y diga, Fernando, yo voy a decir, Fernando, escucha lo que la palabra del Señor te dice. Tú has sido llamado a bendición. Nos dijo la palabra del Señor en sermones pasados que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos bendecidos con toda bendición. No con un poquito de bendición, sino con toda bendición. Entonces usted no tiene que entrar por caminos de maldición. Sería cometer el error que cometió Acán. Y esa era la invitación que el Señor nos hacía, ¿cierto? Que hay gloria en la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere restaurar nuestras vidas. Ahora, hay algo que es cíclico que encontré en todos estos episodios que hemos visto y por todos los caminos que anduvo Israel. Es algo cíclico y a veces en nuestra vida se torna cíclico y es muy peligroso. Es muy peligroso. Miren, lo que siempre Dios le va diciendo a sus hijos que si usted obedece a su palabra, tiene la victoria garantizada. Sobre todas las áreas que usted tenga que enfrentar. Si usted obedece, tiene la victoria asegurada. Y la victoria va seguida de una bendición. Entonces, si usted obedece, tiene victoria. Si vence, tiene bendición. Pero después de la bendición, ha sido tan cíclico esto en el corazón de las personas, viene la vanidad, viene el orgullo, viene el olvido. Y muchas veces lleva a la desobediencia. Y esto va a llevar entonces consigo la desobediencia. ¿Qué va a llevar? El camino de la derrota. De perder, de dejar de crecer, de ser contaminados, de afectar nuestra vida y afectar nuestra familia y afectar nuestra iglesia. Pero toda derrota va acompañada también de un juicio. ¿Por qué juicio? Porque Dios tiene que traer disciplina. Ahí va el proceso. Ahora, cada vez que vino el juicio del Señor, ¿sabe lo que vino? Vino a arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué hace? La obediencia, nos vuelve a la obediencia. Cuando nos arrepentimos, volvemos a la obediencia. Y en la obediencia avanzamos a la victoria. Y ahí se vuelve a repetir el ciclo. Lo voy a repetir nuevamente todo el ciclo, pero usted analice en cuál de las etapas está. Usted, yo no lo conozco, yo los veo, lo amo a todos, lo encuentro a todos tan lindo. Pero usted sabe cómo está allá adentro, donde solo el Espíritu del Señor va. Miren cómo nos propone David Guzik este ciclo. Dice obediencia seguida de victoria, victoria seguida de bendición, bendición seguida de orgullo, orgullo seguido de desobediencia, desobediencia seguida de derrota, derrota seguida de juicio, juicio seguido de arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento sigue la obediencia y se vuelve a repetir el ciclo. Obediencia seguida de victoria. Y esta es la triste realidad de lo que ha vivido el pueblo en este ciclo, que es tan bueno y tan malo a la vez cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor. Volviendo entonces a
nuestro libro de Josué acabamos de ver en el capítulo 8 la tremenda victoria que Dios les dio a ellos y justamente entraron. Los 29 primeros versículos nos hablan justamente de eso. La victoria que Dios proveyó a causa de haber obedecido las instrucciones del Señor. Siempre va a ser así. Ahora, hay algo maravilloso que va a suceder después de haber derrotado a Jai. Y yo me preguntaba, leyendo estos pasajes, leyendo estas historias, siempre Dios les fue dando instrucciones de hacer cosas raras. ¿Sí o no? Hemos visto que, ¿por qué no vamos a conquistar la tierra de una? ¿Qué tenemos que andar parando? ¿Qué tenemos que andar dividiéndonos? ¿Qué tenemos que estar...? ¿Se dieron cuenta que siempre Dios les fue dando instrucciones? Y que quedaron ahí como historia. Entonces nos preguntamos, ¿y para qué les dio esas instrucciones? No sabemos, decimos. Cuando lo vemos con la luz del Evangelio, encontramos respuesta a esas preguntas. Y en este caso, después de haber conquistado Jai, un poblado, tienen sus riquezas, ahora Dios les ordena lo siguiente, yo se los voy a relatar. Les dice, miren, van a ir a una planicie, van a caminar 40 kilómetros. Ahora, esto decirlo es fácil, hacerlo se lo complico. Es como que yo les digo ahora, miren hermanos, terminando el culto, todos nos vamos a Curacaví, pero caminando. No es tan fácil, ¿cierto? ¿Y cómo le dice usted al niño, al bebé? ¿Y cómo llevamos a la hermana Raquel? ¿Y cómo llevamos a este otro? No es tan sencillo. Esa es la orden del Señor. Le está diciendo que hagan algo que es complejo hacer, pero le dice, vayan, van a ir, porque en Deuteronomio 27 Dios había ordenado que cuando entraran a la tierra prometida, tenían que ir a una planicie que tenía 2 montes. Un monte que se llama Gerizim, muy alto, y otro monte que se llama Ebal, al otro lado. 2 grandes montes. Y vamos a poner a todo el pueblo, a las miles de personas, las vamos a poner en una planicie con los 2 montes que hay. Como raro. Es más, primero vamos a hacer esto. Imagínense haber caminado 40 kilómetros. No sé cuántos días se demoraron, pero caminaron, llegaron a ese lugar de acuerdo a la orden de Dios. Llegaron a ese lugar y Josué le dice a todos que suban primero un monte muy alto que hay que se llama Ebal. Y suben ellos al monte Ebal, llegan a una parte alta y Dios les ordena a Josué que ese monte edifiquen un altar. Eso parte diciendo el texto. Ahora bien, en Deuteronomio, Dios había anunciado algo muy importante que no debemos perder de vista. Que las bendiciones a la obediencia iban a ser reflejadas en el monte de las bendiciones que se llamaba Gerizim. O sea, el monte de las bendiciones para el pueblo es el monte Gerizim. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Y que iba a haber otro monte que se iba a llamar el monte de las maldiciones, que era el monte Ebal. Si el pueblo desobedecía, siempre tenía que estar mirando ese monte porque es muy alto. Ese monte les recordaba que había maldiciones a la desobediencia. Y tenían que mirar a Gerizim recordando que había bendiciones a la obediencia. Sencillo, ¿no? Bendición a la obediencia, maldición a la desobediencia. Qué sencillo. Pero ¿cómo hacemos con nuestro corazón, que es de continuo al mal? ¿Cómo solucionamos el problema de la maldición? Porque desde la caída del hombre, el hombre está maldito, maldito, maldito. El hombre está perdido de Dios. El hombre está lejos de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, mire su vida, miro mi vida. ¿A qué monte tengo que dirigirme según mi corazón? No me lo diga. Yo le digo el mío ya que estoy hablando y no me presento ningún perfecto aquí. ¿A cuál monte creen que yo me dirigiría? ¿Cuál monte merezco ir? ¿A cuál monte me debo dirigir? A causa de mi corazón engañoso, ¿a cuál debo dirigirme? Yo, hermanos, tengo que estar en Ebal. Eso me dice mi corazón y eso me dice mi condición, lejos de Dios. Aunque sea el pueblo del Señor. Pero si mi corazón está lejos de Dios,
Yo tengo que calladito dirigirme al monte Ebal y esperar las consecuencias de mis actos. Ahora, si usted tuviera que construir un altar, ¿dónde iría a dirigir un altar? ¿Al monte de las maldiciones o al monte de las bendiciones? ¿Dónde haría un altar usted? Nuestro cerebro dice bendiciones, ahí hay que ser, donde está la bendición, ahí está el altar para Dios. Pero noten la palabra del Señor, por favor, y esto me llena de gozo, me llena de alegría, que este monte de maldición es transformado en bienaventuranzas. Miren, vaya leyendo conmigo el verso 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, el Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Dónde fueron ordenados ir a construir un altar a Dios? Sobre el monte de las maldiciones. Sobre el monte que decreta que yo soy perdido, que yo merezco castigo, que yo merezco juicio por mi desobediencia. Yo no soy diferente a Acán, que está debajo de piedras. Yo no soy diferente a él, soy igual, merezco que Dios me dé vuelta el rostro, soy enemigo de Dios a causa de mi pecado. Entonces yo debo estar en el monte Ebal. Pero aquí la palabra dice que se les ordenó ir a construir un altar a ese monte de maldiciones. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Por qué Dios los llevó al monte Ebal a construir un altar ahí? Porque nos va a abrir una puerta de esperanza. Va a haber una puerta de bendición para el maldito, para todos los que están malditos, todos. Y aquí subieron todos al monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y le dice cómo lo harás: un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. Tienes que tomar piedras que no hayan pasado por una cantera. No hay una espada que lo forjó, no hay una herramienta que la diseñó. Es una piedra natural, única, que ningún hombre ha trabajado en ella. Y esa es la roca eterna de los siglos. Es mi Cristo bendito, piedra viva. Tengo que tomarlo a Él y hacer un altar sobre Él en el monte de mis maldiciones. Y eso es lo maravilloso de esta palabra. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. En ese monte de maldiciones colocaron un sacrificio. Esa es una clara tipología de dónde fueron llevadas mis maldiciones. Vino la roca eterna de los siglos. Vino Él y tomó mis maldiciones. Como piedra fue a la cruz, ¿cierto? Y fue crucificado por mí. Jesucristo me abrió un camino de bendición. Un camino de bendición, un camino de paz. Dice Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga somos nosotros curados. Un altar en un monte maldito que va a derramar una ofrenda de paz. En el altar de las maldiciones va a haber bendición. ¿Qué hicieron después? ¿Qué hicieron después? En ese altar empezaron a escribir las leyes en las piedras. No sé cómo lo hicieron, pero hay un altar arriba de muchas piedras que las tomaron, las seleccionaron, sacrificaron, la cubrieron con cal y ahí empezaron a escribir la ley de Dios. La ley que nos es contraria, la ley que nos maldice a causa de nuestro pecado. Está todo escrito en ese altar. Y en ese altar la sangre del Cordero ha redimido. Entonces todo lo que no es contrario de hacer sobre la ley para nosotros ha sido puesta en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué cosas extrañas hacían ellos sin entender que estaban haciendo cosas para enseñarnos a nosotros que íbamos a ser libertados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos subieron ese monte, un gran monte muy alto, lo subieron para darnos testimonio a nosotros de la obra bendita que Cristo iba a hacer con nosotros. Luego se bajan. Ya voy en la recta final del sermón. Creo que ya va entendiendo cuál es el mensaje de Dios para su vida. Ellos se bajan de ese monte y divide al pueblo en dos. La mitad mirando hacia las bendiciones y la mitad mirando hacia las maldiciones. Y Moisés, muchos años antes, había seleccionado las tribus que iban a mirar hacia la bendición y las tribus que iban a mirar hacia la maldición. Cuando lo leyeron en tiempo de Moisés, las tribus que iban a mirar a las maldiciones se sintieron mal. ¿Cómo nosotros? Nosotros vamos a tener que mirar hacia las maldiciones y estos otros van a mirar hacia las bendiciones. Pero cuando hacen el acto de fe y dejan el altar sobre el monte de las maldiciones, bajan y se miran. Y era indistinto hacia dónde mirara, porque estaba todo bendecido, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para donde mira hay bendición para usted. Para donde mire la gracia abundante del Señor estará sobre su vida. Solo mire a la cruz, mire la gracia, mire la misericordia, mire la palabra que hemos sido bendecidos por la gracia bendita del Señor. Bendita gracia, bendita misericordia, bendito don del cielo. Y para terminar, llegó el tiempo del cumplimiento, llegó el tiempo final, llegó el tiempo donde se abre y todo se logra comprender, porque le aseguro que usted está comprendiendo mejor que lo que comprendieron ellos. El Señor Jesús viene y está comenzando su ministerio, está comenzando el reino, está inaugurando el reino de los cielos. Y lleva a los suyos aparte y los sube a un monte también. Por cierto, no es el monte Baal ni el monte Gerizim, es otro monte y se le llama el monte de las bienaventuranzas. Los llamó a ellos cercanos y les empezó a hablar la bendita palabra del Señor, la que hace bien al alma, la que hace bien a la vida, la que edifica, la que restaura. Y el Señor los mira, sabe que son pescadores, saben que uno era cobrador de impuestos, sabe que otro es súper enérgico, es un Boanerges, es Juan, el hijo del trueno iracundo. A ese no se lo podía mirar porque se sacaba la espada. Sabía que ahí habían hombres iracundos, habían hombres violentos, habían hombres de mal vivir y que Él los llamó a estar con ellos. Y lo primero que le dice en este monte, le dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Es uno que mira hacia el cielo y mira su corazón y ve que su corazón hay puras cosas que nos alejan de Dios. Está nuestra esencia misma que nos aleja de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que dice: Señor, sabe, sinceramente ante usted yo no tengo nada para entrar allá al cielo. Yo no tengo condiciones, no tengo capacidades, no tengo competencia. Mi vida es una vida lejos de ti, me lleva lejos. Yo no tengo condiciones para estar delante de tu presencia. Yo no las tengo. No tengo condiciones para estar delante de un Dios. Y el Señor dice: bienaventurado, entonces dichoso del Padre. Porque si tú te consideras pobre, es todo lo que yo necesito para que entres al cielo. Si tú te consideras pobre, es todo lo que necesito para que entres al cielo. Un pobre en espíritu es aquel que dice: yo no tengo nada. Yo no merezco nada.
Yo pertenecía al monte Ebal, y si no fuera por el altar que se ha construido en este monte de maldiciones, yo estoy perdido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque para ellos va a ser el reino de los cielos. Bienaventurados los que dicen que no tienen ninguna condición para entrar al cielo, porque el Señor los va a enriquecer. Y seguimos avanzando en este monte y dice el Señor, bienaventurados los que lloran. ¿Quién es alguien que llora? No es el que sufre por una enfermedad, por un problema. Eso es parte emocional. ¿Quiénes son los que lloran? Los que vemos hacia adentro, decimos, Señor, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo? ¿Quién me libra de mi cerebro, de mis pensamientos? Tantas cosas, cuando yo me quedo tranquilo, sin activar en la gracia, cuando dejo de oír tu palabra, cuando dejo de congregarme, cuando dejo de hacer, siento que va floreciendo algo en mí que es malo, que me aleja de ti. No quiero eso y lloramos por nuestros pensamientos. Yo quiero ser mejor para Dios. Y el Señor dice, eres un dichoso del Padre. Entonces si lloras, que eres así, porque vas a recibir mi fortaleza. Vas a recibir mi consuelo. Va a venir el Consolador, el bendito Espíritu Santo. El Paracletos, una muleta que nos va a ayudar a caminar, porque no caminamos con nuestra capacidad. Ha sido el Espíritu Santo el que va a trabajar en cada uno de nosotros. Esta mañana, al terminar mis palabras, yo quiero invitarle a usted a que mire que el monte de maldiciones hay un altar levantado, que está escrito todo lo que es contrario, porque nosotros somos transgresores a la ley. Pero en ese altar levantado sobre un monte de maldiciones, el Señor ha cubierto eso con su sangre preciosa. Y su sangre es la que lava y limpia al pecador y lo hace nuevo. Piense siempre que ninguna condenación de la ley hay contra los que están en Cristo Jesús, porque han sido hechos nuevas criaturas por el poder del Señor. Considere que usted es un bienaventurado del Padre, dichoso, y el Señor ha venido para levantarlo en victoria, para que camine en victoria, para que camine en gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo no sé con qué está lidiando usted, con qué está luchando usted. Yo no sé cuáles son sus áreas débiles. ¿Dónde está trabajando? No quiero mencionar algo que lo pudiera ofender. Pero usted vaya a su corazón, y si hay algo ahí que lo aleja de Dios, este es un buen momento para ponerlo sobre el altar de bendición para su vida, para que usted, para donde mire, siempre encuentre bendición, siempre encuentre paz, siempre encuentre nueva vida. Vamos a venir a orar. Vamos a darle gracias al Señor esta tarde por su palabra, y vamos a pedir que su sangre preciosa siempre esté limpiando todo nuestro ser delante de su presencia.